están? ¿Cómo estamos hoy? Me dijeron que hay una persona nueva que estoy viendo ahora. Te pido que si puedes ponerte de pie un segundo. ¿Cómo es tu nombre? Lorena. Bienvenida, Lorena. Gracias. Espero que hoy puedas recibir aquello que viniste a buscar. Que hoy puedas irte y aún mejor que hoy puedas irte con lo que Dios tiene para vos, para tu vida. Bueno, ¿cómo están? Yo- Qué bueno. Bueno, vamos a ir directamente a la palabra. Vamos, vamos al grano. Les pido que me acompañen al libro de Salmos. Hace un tiempo estaba, estaba medio ahí cansado, un poco cansado, agotado, agoté todo, físicamente, mentalmente, espiritualmente, todo. Y estaba como la canción, cansado del camino. Bueno, así, estaba cansadísimo. Mis oraciones eran, Señor, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Señor, ya no quiero seguir. Señor, quiero desaparecer. Algo así. Algo así eran mis oraciones. Y, y me acuerdo que me costaba dormir. Me pasó lo que, es más, la otra vez, ¿quién fue el que dijo del tema de los salmos? ¿Lorena? ¿Lorena o Dani? Lorena, ¿no? Que dijo algo de los salmos para dormir, algo así, o antes de dormir. Bueno, ese mismo día fui y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo que dijo Lorena. Yo no estaba pudiendo dormir, me estaba costando muchísimo, hacía varias noches que me costaba mucho dormir, estaba como muy con la cabeza que me explotaba y, y recordé una persona que una vez escuché que dijo que cuando uno no puede dormir, tiene que leer los salmos, tiene que leer unos salmos. Y dije, bueno, voy a hacerle caso a esta persona, voy a leer unos salmos. No podía dormir, me acuerdo esa noche, y me puse a leer unos salmos. Y claro, uno cuando empieza a leer los salmos, te empieza a atrapar y empiezas a leer un capítulo y otro y otro y otro y así, y hasta que me dio sueño. Me dormí como un bebé. Descansé re bien y ahí cada vez que me siento que no puedo dormir trato de leer ahí unos salmos. Pero cuestión que ese cansancio corporal era a raíz de un cansancio mental también. Venía con mucho trabajo, mucho estrés, eh, pensando muchas cosas, ansiedades. Veo que uno quiere hacer, parece que quiere hacer cosas y al final no hace nada porque piensa en todas las cosas que puede hacer y termina haciendo nada. Y termina perjudicándose por cosas que ni siquiera pasaron. Así que bueno, hay uno de esos salmos que me trajo tranquilidad a todo ese estrés que tenía, esos malos pensamientos que tenía, me trajo muchísima tranquilidad y quería compartírselos. El Salmo 131. Tremendo, tremendo salmo este. Cortito, pero preciso. Corto, pero poderoso. Mi título dice, lo voy a leer, Joel, en la Biblia de las Américas. Mi título dice, humilde confianza en Dios. Y dice, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y callado mi alma, y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado reposa
en mí mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. Una vez que me encontré con este salmo, que me trajo mucha tranquilidad, esta frase cortita que dice, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado, reposa en mí mi alma. Una vez que ya estas palabras de este salmista penetraron mi corazón y me trajeron calma a mi mente, ahí pude pensar con claridad, pude buscar un poco más a Dios. Me estaba costando mucho escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu, me estaba costando un montón. Y todos los días desesperado, Señor, yo sé que algo me quería decir, yo sentía que algo me estaba queriendo decir y no entendía, y eso me estresaba aún más. hasta que, bueno, me encontré con este salmo poderoso y me llevó a un pasaje de la Biblia conocidísimo en Mateo 8. 5, versículo 5. Ahí cuando pude pensar con claridad, llegué a la historia esta a este momento donde el centurión va a hablar con Jesús. Bueno, en Lucas creo que dice que envía a alguien y acá dice que se encuentra con Jesús. Y dice así, Mateo 8, versículo 5. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Uno cuando lee esto, claro, lo lee normal, ¿no? Pero vemos que Mateo dice que este centurión se le acercó suplicando. Claro, yo me lo imagino desesperado, suplicándole que sanara a su siervo. Y algo que me llamaba mucho la atención es que el centurión era una persona de autoridad, era un oficial romano, era alguien importantísimo. Alguien que para los romanos, los judíos eran gente, no sé cómo, no quiero ofender si hay algún judío escuchándome, pero no eran como nosotros los gentiles para los judíos, así. No eran gente importante para los romanos, el pueblo judío. Y este centurión era una persona, un oficial, que tenía bajo su mando muchos soldados, muchos militares. Y escribía que el centurión lo llame Señor no era algo así nomás o algo que podríamos pasar por alto, sino que esas palabras y esa actitud tenían un significado enorme, un tremendo peso tenían esas palabras. Cuando él se le acerca suplicándole, Señor, mi criado está postrado en cama y que esto o aquello. Había buscado el tema de los centuriones y cómo era en ese entonces los oficiales romanos, cómo se comportaban, cuánta gente tenía y todo. Aprendí muchas cosas gracias a este estudio. Y bueno, esto ya lo había dicho, que era un oficial que tenía mucha gente
en su mando. Dice que un centurión tenía al menos 100 soldados bajo sus órdenes, ¿sí? Y la palabra que el centurión le dice cuando se encuentra con él, Señor, tiene un peso importantísimo, un peso tan grande, que esa misma palabra se repite varias veces en la Biblia, de esa forma, pero también de otras formas. Esa palabra que él le dice, Señor, viene del griego, que es Kyrios, ¿sí? Que significa Señor y amo de todo. Señor, amo y dueño de todo. Imagínense que para los romanos, los judíos no eran nada, y un oficial romano importante con una autoridad sobre muchos soldados, que podría tranquilamente matar judíos sin problema y nadie le diría nada, y ve a Jesús y le dice, Señor, suplicándole. Un peso muy grande para esa época. ¿Por qué? Porque Kyrios era la palabra griega, en ese entonces se traducía al hebreo, ¿no? Al griego, y también Kyrios no solo significaba Señor y amo, sino que Kyrios se usaba para referirse a Dios también. ¿Por qué? Porque, como sabemos, los hebreos no mencionan el nombre de Dios, los judíos no mencionan el nombre de Dios. Entonces usan palabras para decirle Señor y esas cosas. Muchas palabras hay. Y una de esas palabras era Adonai, ¿sí? Entonces, yo había buscado en la Biblia, ¿cómo se llama? En la Biblia israelita, mesiánica, algo así, había buscado este pasaje y ahí dice Adón. El centurión se encuentra con Jesús y le dice Adón, ¿sí? Como que es la abreviación de eso, es para decir Señor. Entonces, para traducir eso, al griego lo pasaron a Kyrios. Entonces, era importante que un romano, no solo un romano, sino un oficial, le dijera Kyrios. Porque en ese entonces, Kyrios se le decía a las personas con un rango muy elevado, gobernantes, al César, al Supremo, al César le decían Kyrios como teniéndolo como el supremo de todo, ¿sí? Arriba de todo, al punto que también le decían Kyrios como resaltando una divinidad, ¿no? Obviamente los romanos. Y así ellos obligaban a las naciones a decirle también al sirio. De hecho, lo que buscaba es que los centuriones para obtener ese cargo tenían que pasar unos requisitos, ¿no? Tenían que ser muy buenos militarmente, ¿no? Tenían que ser muy capaces de ocupar ese puesto, tenían que ser personas con una influencia, con un gran liderazgo, y otra cosa también era que tenían que ser fieles al César, tenían que ser totalmente fieles al César, al reino, al imperio romano. Entonces, para mí, al ver esto, que el centurión le decía, Kyrios, vos sos el Kyrios, el Señor y amo de todos, era algo que no podíamos dejar pasar. Después dice el 8, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Tremendo, porque si tenía tanta autoridad, ¿no? Como decía, ¿por qué no él le ordenaba a su siervo que
que se levante y que siga. Sin embargo, él había oído de Jesús, había oído las cosas que hacía Jesús, y en un momento, cuando le dijo esto, hay algo que me llamó muchísimo la atención, que fue lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. Dijo, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Y por qué una fe tan grande? Porque el centurión creía que Jesús lo podía sanar, porque el centurión seguramente leyó que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. A lo mejor el centurión leyó o escuchó a un predicador decir que Dios dijo que mis palabras que salen de mi boca no vienen a mí vacías, sino que hacen lo que yo les digo, ¿no? No creo. Sin embargo, este oficial romano se encuentra con Jesús y le dice, Señor, reconoce la autoridad de Jesús. Reconoce la autoridad por encima de su autoridad. Y por eso vemos la fe que tiene. No por lo que iba a hacer, sino porque reconocía la autoridad espiritual que tenía Jesús. Porque vemos que antes de eso, que antes de que Jesús se maravillara, Él le mostró la autoridad que Él tenía. Le dijo, Señor, yo soy un hombre de autoridad, tengo soldados que siguen mis órdenes. Le digo a aquel ve y va, le digo a aquel que venga y viene. Y le mostraba la autoridad. Él prácticamente le mostraba la chapa a Jesús. Mirá, Señor, yo sé lo que es tener autoridad, porque yo tengo autoridad. A mí me respetan muchísimos soldados, personas preparadas. A mí me dio autoridad el Imperio Romano. Pero sin embargo, esa autoridad que tengo no me sirve de nada. Sin embargo, escuché las cosas que vos hacés. Y entonces vengo a recurrir a tu autoridad, porque tu autoridad es mayor que la mía. Tu autoridad es tan grande que aún soltando la palabra, esa enfermedad se va. Aún soltando las palabras, esa enfermedad te obedece, sin que vos estés ahí presente. Esa es la fe del centurión romano. Reconocer la autoridad divina de Dios. Y saben que no era cualquier cosa reconocer la autoridad divina de Jesús. Porque en ese tiempo, el César hacía que todos se arrodillen ante él. Y aquel que tenía a otro por encima del César, nombraba a otra persona como Quirios, como el Señor y Amo supremo, hasta corría el riesgo de que lo maten. Porque ahí el César era el supremo. No había otro por encima del César. Pero viene el centurión y le dice, Señor, yo sé que vos sos el supremo. Yo sé que vos tenés autoridad porque no voy al César, no voy al imperio, no voy a nadie, sino que vengo a vos porque reconozco tu autoridad espiritual. La autoridad que Dios mismo te dio. Escribía esta palabra Kyrios, se usaba para traducir, ya lo había dicho esto, que hay varios pasajes donde esta palabra Kyrios habla sobre Jesús. Y en estas partes que se encuentran con Jesús, lo traducen como un Señor y amo, pero después en el Nuevo Testamento vemos que Pablo mismo se refiere a Jesús como el Kyrios.
pero no se refiere a Jesús como el Kyrios, el Señor, sino que se refiere a Kyrios como Dios mismo. Y de hecho, Mateo remarca esto de Kyrios, esta palabra, porque fue escrito esto para judíos. Mateo escribía estas cartas, escribía este evangelio, mayormente para judíos. Entonces ellos, al leer esto, se iban a familiarizar con este idioma, con estas palabras, ¿sí? Y escribía: el hecho de creer en la autoridad divina de Jesús demuestra más fe de la que podemos imaginar. Por eso es que Jesús se maravilla. ¿Qué viene a consecuencia de esa fe? Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande. Bueno, después vemos que habla sobre aquellos el pueblo de Israel, que habla como que muchos van a venir y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob, y muchos que son hijos del reino van a ser echados a las tinieblas. Pero después en el 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: vete, y así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la tranquilidad que me dio este salmo y con lo que yo estaba pasando? Porque a veces nos olvidamos que Jesús es el Kyrios. A veces lo tenemos a Jesús, o vamos a Jesús solamente cuando necesitamos algo, cuando estamos mal, y después nos olvidamos que Jesús es el Kyrios. Nos olvidamos que las palabras de Jesús tienen autoridad. Nos olvidamos de la autoridad divina de Jesús. Y a mí me pasa, y por eso es como que Dios me lleva otra vez a este momento, me lleva otra vez a humillarme, porque es lo que nos toca, ¿no? Cuando nuestro orgullo empieza a crecer, porque no es orgullo porque me creo algo, sino porque a veces cuando nos olvidamos de Dios, ahí es porque nuestro orgullo empieza a crecer. Y no porque nos creamos mejores, es porque nos creemos autosuficientes. No necesitamos a Dios y yo solo puedo. Y cuando pasa eso, es cuando, como me pasa a mí, que me explota la cabeza, parece que me voy a morir del estrés. Hoy hablaba con una mujer, fui a cambiar un vidrio, una mujer grande, edad avanzada, y bueno, fui a cambiar el vidrio todo, y cuando salgo le digo: ¿qué pasó? ¿Por qué se ríe? ¿Qué dije ahora? Una mujer mayor. Bueno, y cambié el vidrio todo y me voy. Estaba yo solo ahí. Voy y me dice mi compañero: ¿y sacaste la foto del vidrio colocado? No, me olvidé, le digo. Pobre, la hice bajar otra vez en el 7º piso. Como 3 veces la hice bajar. Fui, le pedí disculpas, pero tenía que sacar la foto del vidrio porque el seguro nos pide eso. Y bueno, subimos. Y le digo: no, disculpe porque me olvidé. Sí, pasa, a mí también se me olvidan a veces las cosas. Sí, a mí se me olvida seguido las cosas también, le digo. Estoy que me olvido de todo, le digo. Y me dice: mucho estrés, me dice. Así me dijo: mucho estrés. Si le cuento, le digo, parece que me va a explotar la cabeza. Y me dice: y bueno, tomá vitamina B, anda al clínico que te recete cosas para bajar un poco. Y claro, es como yo me sentía todo este tiempo. ¿Por qué? Porque pienso que yo puedo hacer cosas, que yo puedo solo, que yo puedo seguir, y me olvido de que Jesús es mi Señor. Me olvido que Jesús es el Kyrios.
Y, y como había dicho, no es porque me crea superior, sino porque a veces nos creemos autosuficientes. Así que esto era lo que quería compartir, la importancia de estas palabras, cómo este oficial romano notaba la autoridad de Jesús. A través de eso, su siervo fue sanado. Miren que el siervo no estuvo clamando, no estuvo pidiéndole a Dios, ni nada. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Qué familiar tenemos que necesita ayuda? ¿Qué familiar tenemos enfermo? No hace falta que ellos clamen, sino que Dios vea que nosotros confiamos en Él. La fe es confianza en Dios. En la Biblia, esta israelita mesiánica que le decía, cuando el centurión le dije que se encuentra con Jesús y le dice a Adón, cuando habla de la fe, dice, porque en Israel no he visto una confianza como esta. Y de eso se trata la fe. Eso es la fe. La confianza en Dios. Confianza en quién es Dios. Confianza en quién es Jesús. Los invito a que nos pongamos de pie. Y después de esto, de Jesús, hubo un antes y un después en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque claro, después empezó el celo del César, de los emperadores, de los gobernantes, que decía, ¿qué onda? ¿Quién es? ¿Cómo que lo llaman a él Quirios? ¿Cómo que lo tienen a él como Señor? Si yo soy la autoridad. Y ahí empezaron a perseguir a los cristianos. El Imperio Romano empezó a perseguir a los cristianos, empezaron a matar, porque no querían que confesaran a Jesús como el Quirios. No querían que pasara lo que el centurión hizo. No querían que pasara lo que Pablo nos dice que hay que hacer. Si confesamos a Jesús con nuestros labios, con nuestra boca, que Él es el Quirios, que Él es el Señor. No querían eso. Entonces empezaron a perseguir a los cristianos. Y un salmo que me llevó también después de leer lo del centurión, al leer este salmo, me explotó la cabeza porque dije, es el centurión, que es uno antes del 131, Salmo 130, que dice el título, Clamor de un pecador. Y dice, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. ¿Estamos suplicando a Dios por aquello que estamos pidiendo o solamente pedimos? ¿Dios puede oír súplicas en nuestras oraciones? ¿Dios puede oír un clamor en nuestras oraciones? Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma. Y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en Él, Señor, hay misericordia. Y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Este versículo 5, acá yo lo veía
al centurión mientras leía esto, humillándose, como decía acá, clamando, humillándose ante Jesús, postrándose, tirando su chapa al piso delante de Jesús, diciéndole: Señor, yo estoy clamando ante vos. Vengo a vos suplicándote por esto. Y una vez que le dice Jesús: bueno, voy a ir y voy a sanarlo. Lo diga: no, Señor, tranquilo, solamente decí tus palabras, soltá las palabras que Él va a ser sano. Espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. El poder de su autoridad, el poder de su palabra. En hebreo, en Él espera mi alma, dicen que habla de como una persona cuando espera el amanecer, como sabe que va a venir. Espera el amanecer porque sabe que algo grandioso está por pasar. Algo maravilloso va a pasar delante de sus ojos. Esto es lo que habla en hebreo sobre en Él espera mi alma. Y esa es la fe que tenía el centurión. Porque en su alma él esperaba que algo iba a pasar. Esperaba que algo maravilloso iba a pasar en su vida. Él esperaba que las palabras, la autoridad de Jesús dieran en el blanco y se haga realidad eso que él estaba anhelando. Señor, siempre lo único que tengo para decirte es gracias por todo lo que hiciste. Gracias porque en tu palabra nos dejás tantas enseñanzas, nos dejás tantos ejemplos, como la de este oficial que ni siquiera era una persona religiosa, pero te reconocía tu autoridad divina. Te reconocía como el Señor supremo. Y yo a veces, siendo creyente, me olvido que vos sos el Señor supremo. Me olvido que nada soy sin vos, que nada puedo hacer sin vos. Me olvido a veces que si no fuese porque vos estiraste tu brazo para levantarme, a lo mejor no estaría acá hablando de tus maravillas y de tu poder. A lo mejor ni estaría vivo. Pero tuvo que aparecer una persona que no era religiosa, que no te seguía, que no adoraba a Dios, al Padre, para enseñarme qué es una verdadera fe. Para enseñarme qué es confiar en vos de verdad. Para enseñarme a descansar en tu autoridad y en tu poder. Gracias, Señor. Te pido que estas palabras no hayan quedado en el aire, sino que tu Espíritu Santo haya plantado estas palabras en los corazones de cada uno de los que hoy escucharon este mensaje. También en el mío. Que las palabras del salmista puedan quedar grabadas en mi corazón para que pueda decir:
En vos, Señor, espera mi alma. Gracias, Señor, porque vos nos das esperanza. Gracias, Señor, porque no importa los problemas, no importa las presiones, no importa las enfermedades, las escaseces, lo que sea que este mundo nos ponga para derribar nuestra fe. No importa lo que nos haga este mundo. Vos prometiste que ibas a estar con nosotros hasta el último día. Y en esas palabras espera mi alma. En esas palabras y en esa esperanza anhelo que descanse mi alma. Enséñame, Señor, a descansar en tus palabras. Enséñame a descansar en vos. Porque anhelo esa paz que vos dijiste que nos ibas a dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, aunque tengamos depresión, pensamientos malos, esa paz nos va a sostener. Esa paz que el mundo no puede entender. Esa paz que el mundo no puede aceptar. Señor, te doy gracias. Porque como decía la oración, la adoración, si te tenemos a vos, lo tenemos todo. Porque vos sos la vida. Vos sos la vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Amén.